Michoacán es mejor. Muchas gracias. Soy Iderman. Yo ahí tengo acento medio mexicano porque llevo 9 años en México. Me acabo de regresar aquí a mi país, Colombia, precisamente visualizando proyectos y emprendimiento con el tema del mezcal y del agave. De profesión pues soy filósofo, también me dedico a la fotografía, al tema del arte, tengo podcast también sobre cultura popular y bueno, en fin, un estudioso también ahorita de todos estos temas del agave y demás. Un estudioso principiante, porque como digo, esto es tan denso y según todo lo que he escuchado en las conferencias, pues cada vez se abre más y más el horizonte, ¿no? Y la mente. Entonces, pues muchas gracias y bueno, aquí desde Colombia compartiéndoles. Un título que pues involucra el tema de los ecosistemas naturales y también la actividad humana. Y yo creo que eso hay que rescatarlo mucho, por eso le puse bioculturalidad de la tradición a la globalización, porque involucra todo lo que tiene que ver con el fenómeno natural, todo lo que implica el ecosistema, lo biológico, las aves, las especies, pero también el incidir de las comunidades, a veces románticamente, a veces no tan románticamente, porque siempre hay que hablarlo, ¿no? Las dos caras de la moneda o quizá más, y saber que, pero hay una actividad humana, ¿no? Hay una actividad humana que interactúa para bien o para mal. En este caso, lo que vamos a rescatar es cómo pervive y convive esa actividad humana de las comunidades agaveras o mezcaleras en este caso, y todo lo que implica hoy el compromiso y la responsabilidad con la naturaleza. Y de la tradición, precisamente porque la actividad humana no se entiende sin la interacción, sin los símbolos, sin los rituales, sin las festividades, sin los procesos, sin lo artesanal, no se entiende, ¿no? A la globalización, ¿por qué? Porque esto hay que llevarlo al mundo, definitivamente tenemos que llevarlo al mundo. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero hay 3 elementos que para mí son muy importantes y creo que aquí es donde también hay algo de disrupción, porque ya no hablamos unilateralmente o unívocamente de un elemento como el agave o el mezcal, sino que ya involucramos otros elementos. En este caso, para mí la historia es muy importante, el símbolo y la filosofía, pero en este caso también, y cómo se ha direccionado este evento y esta academia, pues también desde lo científico, ¿no? Desde la investigación, desde el germoplasma, desde el laboratorio, desde pues muchos otros elementos investigativos, ¿no? En este caso, para mí algo importante que es la historia, y lo digo no solo del agave o de cómo llegó el primer alambique o de cómo llegó el primer dispositivo o cómo lo hacían las primeras comunidades mesoamericanas o cómo, no, la historia me refiero a nuestra cosmovisión y a todo lo que nosotros tenemos culturalmente hablando y socialmente hablando y políticamente hablando y también geopolíticamente hablando. Si no conocemos la historia, estamos perdidos. Y de hecho es una gran crítica que hago no solamente a la sociedad mexicana, sino también a la mía, porque nosotros muchas veces estamos abocados o inmersos en estereotipos que muchas veces también son creados afuera, pero también los creamos nosotros adentro, de una historia un tanto derrotista, de una historia de drama y de una historia de más dolor que de triunfos, cuando sabemos que México, y más ese México prehispánico y ese México también de la Nueva España virreinal y el México de hoy, pues realmente tiene un protagonismo y una preponderancia a nivel mundial brutal, pero no nos damos cuenta. Preferimos quedarnos quizá en la queja o en el nos hicieron o se nos llevaron y seguimos en esa misma narrativa, y no lo digo por solamente el mexicano de a pie, sino por las entidades de gobierno. Seguimos azuzando una herida que ya no existe, entonces la historia verdadera la vamos dejando y ahí es como vamos también agachando la cabeza geopolíticamente hablando y denostando muchas veces de lo que nosotros somos y tenemos. Entonces valoramos muchas veces más otros productos, otras apuestas, otras filosofías que la misma nuestra. Entonces, así que la tarea al principio de todo esto es estudiar nuestra propia historia, sanar las heridas del pasado, reconocernos como un protagonista cultural, geopolítico importante,
pero para eso tenemos que abrir los libros y conocer la historia no oficial, sino una historia que está encriptada en muchos archivos y que no conocemos y que preferimos vivir en dolores que vivir en las gestas y grandezas que ha tenido México a lo largo de quizá los últimos 1000 años, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, no podemos entender esa historia sin la hibridación cultural, y el mezcal se entiende de eso, dentro de esa hibridación cultural, porque ahorita hay unas corrientes bastante peligrosas, como la corriente indigenista que denigra de nuestras raíces hispanas y de nuestras tradiciones y de nuestras comidas también, que vienen involucrando elementos grecolatinos y europeos y también mesoamericanos, y solamente nos queremos quedar con una sola cara de la moneda, y eso es muy peligroso, demasiado peligroso. Y el mezcal ya entró dentro de esa narrativa porque vamos creándole un mito fundante al mezcal de que llegó un rayo y le picó al maguey, y entonces de ahí salió el mezcal, y ya como que simplificamos absolutamente todo, romantizamos y no leemos realmente lo que ha sucedido. El mezcal, el maguey, todo lo que nosotros vemos ahorita no se entiende sin esa cosmovisión que también llegó y que se fusionó para bien, para mal, dramáticamente, quizá de muchas formas, pero creo que ahí es donde nosotros también tenemos que entrar y reconocer quiénes somos, de dónde venimos, y no hacerle la oda a la frase de Octavio Paz, que dice que el mexicano no quiere ser ni indígena ni español, y entonces el mexicano generalmente es un abstracto. No lo digo yo, lo dice Octavio Paz. Entonces, creo que ese elemento histórico es muy importante para también entender estos procesos, para entender a nuestras comunidades, para entender sus rituales, para entender sus creencias y para rescatar una historia excesivamente rica que tenemos, pero que preferimos todavía aún los gobiernos de izquierda a derecha seguir diciendo que España pida perdón y que nos hicieron y que no sé qué, y lo mismo de siempre, y no avanzamos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el símbolo. No, yo siempre le decía a mis alumnos, si queremos tener el poder, y el poder es psicológico, el poder es social, el poder es económico, el poder es espiritual. Si nosotros queremos de verdad apersonarnos, tanto a nivel personal, tener poder a nivel personal como a nivel social y a nivel de construcción social, pues necesitamos conocer la historia, necesitamos estudiar y conocer nuestros símbolos para apostarle a las ficciones, y esas ficciones puedan llevar a narrarnos de otra manera. Entonces las ficciones, en este caso la literatura, el cine, la moda, la fotografía, lo digital, esas ficciones tienen que llevarnos a que nos conozcan de otra manera, es decir, así como hacen los norteamericanos. O sea, no hay mayor ficción que Hollywood o, bueno, estas grandes empresas, Disney y demás. Nosotros tenemos gráfica, cómic, arte, mural, tenemos cosas impresionantes, ¿sí? Entonces, dentro de esas ficciones simbólicas, nosotros también tenemos que sabernos narrar y posicionarnos geopolíticamente hablando. El mercado nos posiciona geopolíticamente hablando. Un arma económica poderosísima que tenemos nosotros es el mezcal, ¿sí? El mezcal es un arma geopolítica. Entiéndase, arma no como un arma de destrucción, sino como un dispositivo del mercado que también habla, ¿sí? Nike nos está hablando, Walmart nos está hablando de la grandeza que ponen los norteamericanos, ¿no? McDonald's nos está hablando también, no solamente es un producto, está hablando de geopolítica. El mezcal también tiene que hacerlo, ¿sí? Y nuestras apuestas creativas también tienen que hacerlo. Bien, entonces por eso necesitamos reconocer lo que tenemos. O sea, estamos hablando de que México es la capital mundial de la gráfica, por Dios. El cómic mexicano en los años 50, 60 fue brutal. El cine, yo sé que fue incidido por algo por Estados Unidos y demás, pero también todo lo que hizo el cine fue brutal. Entonces, es dejar de estar copiando otras cosas y dedicarnos nosotros también a recabar, a investigar y a recrear nuestra historia y nuestros símbolos para que pisen geopolíticamente, ¿sí? Tenemos que hacerlo en un mundo global, sí o sí. Y el mezcal es una herramienta, digamos lo mejor, herramienta o dispositivo que puede pisar geopolíticamente muy bien en el mundo, y ya lo está haciendo.
¿Qué es lo triste? Que muchas veces lo hacen extranjeros con el mezcal, ¿no? En fin. Y lo otro es el tema de la ciencia y la filosofía. Necesitamos pensarnos como sociedad. Vuelvo y digo, si nos quedamos en una sola cara de la moneda, al estilo de Enrique Dussel, de rescatar la Pachamama, de rescatar solamente lo indígena y el resto es basura y demás, pues realmente no estamos haciendo nada, ¿sí? Si rescatamos nuestra cosmovisión hispano-greco-latina mesoamericana, poquita cosa, ¿no? Según Vasconcelos, donde confluye toda la humanidad y todas las culturas, todo confluye en nuestras tierras americanas. Aquí se encuentran todas las razas, en sus dramas, en sus cosas, en todo lo que pudo pasar, pero en América se encuentran todas las razas humanas, se encuentran todos los continentes, se encuentra Asia, se encuentra África, se encuentra Europa, se encuentra América, ¿sí? Y por eso Vasconcelos mismo hablaba de la raza cósmica, no como lo indígena solamente, sino como esa raza o esa comunidad humana global con una cosmovisión brutal, hispano, greco, latina, mesoamericana, precolombina. O sea, es impresionante. Entonces tenemos que pensarnos desde ahí. Tenemos que pensarnos desde ahí, porque si nos empezamos a pensar solo desde el pachamamismo y el ambientalismo romántico anglosajón, no estamos haciendo nada. Tenemos que pensarnos desde lo que somos, desde nuestra historia, de dónde viene tu apellido, de dónde salió, de dónde viene lo que somos, de dónde viene ese mole, de dónde viene. El mole mismo nos lo está diciendo. El mole tiene elementos asiáticos, tiene elementos de acá, tiene elementos europeos. No se entiende el mole sin toda esa conjunción de culturas. No se entiende, ¿sí? Nuestras creencias, nuestros sincretismos no se entienden desde ahí, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que pasa, el victimismo vende demasiado y el victimismo es un dispositivo político ahorita brutal en todos nuestros países para tener adeptos, para seguir asusando la herida y para no pensarnos, simplemente para vivir en un dolor que muchas veces también es una ficción. Entonces, tenemos que reconocer todos esos elementos para poder recrearnos como cultura, ¿sí? Tenemos que valorar lo que vino, lo que trajo Europa en su tiempo, ¿sí? Tenemos que valorar esas tradiciones. Así no creamos, el mezcal también se da en espacios católicos, en las fiestas patronales, con el santito, con el personaje, ¿sí? Con esas ficciones quizá un poco más clásicas, ¿no? Del virreinato. Fuera de eso, muchos santos y muchos elementos se configuraron con lo mesoamericano. Ahí tenemos la Virgen de Guadalupe, ahí tenemos, sí, donde no se entiende sin lo que estaba, pero tampoco se entiende sin lo que vino. Si nosotros sanamos eso, si nosotros empezamos a reconocer que nuestros símbolos, nuestra historia y nuestra filosofía está para hablarle al mundo, mis estimados, vamos a transformar muchas cosas. Si nos quedamos en la herida, valorando otros símbolos, Star Wars, Disney, solamente nos quedamos en eso y hablamos de eso, hablamos del cómic norteamericano, del anime japonés, de todo eso, y no nos ponemos las pilas con lo nuestro, ¿sí? Porque solamente nos vemos desde el victimismo, pues realmente nos costaría mucho y nos cuesta más tiempo y más trabajo. Bien, entonces hasta el mismo mezcal y hasta los mismos procesos del agave se configuraron en las nuevas sociedades que se fraguaron a partir del siglo XVI. Unos en un modo, por ejemplo, cuando conocemos un poco la historia de Guanajuato, pues el mezcal y todos esos alambiques son más de ranchos grandes, más de haciendas. Si nos vamos a la Mixteca, son más de personas más rudimentarias, un poco más pobreza, ¿sí? Y no conozco mucho acerca de lo de Michoacán o lo de Guerrero, pero pues hay que estudiarlo y saber cómo se fraguó también el tema del mezcal allá, ¿sí? Pero es conociendo la historia, es conociendo nuestras festividades, es conociendo nuestras obras de arte, es conociendo también nuestras pirámides, pero también nuestras catedrales, nuestras fiestas, nuestra comida. O sea, tenemos mucho, muchísimo, ¿sí? Y ya dejemos de estar ahí en esa narrativa romanticona, sin fundamento, politizada, que muchas veces lo que hace es que no veamos los problemas reales, no veamos las violencias reales que están sucediendo hoy en día y nos quedemos en un pasado adolorido. Bien, cuando hay tanto por descubrir y tanto por hacer
a través de ese pasado, ¿sí? Y a partir de ahí es que vamos a crear poesía, vamos a crear literatura, vamos a crear cine, vamos a crear obras de arte, vamos a crear NFTs, vamos a crear muchas de estas cosas que ya se han ido hablando. Perdón, seguimos en la otra, por favor. Entonces, el maguey y los símbolos de integración y convivencia. Las comunidades agaveras involucran el maguey y sus derivados a su idiosincrasia, festividades, ritos y la convivencia comunitaria. Es una planta que hace parte de la identidad cultural de México profundo, ¿sí? La construcción, la cerca, los ritos mágico-religiosos, la medicina, tantas cosas, o sea, que se pueden hacer con esta planta, ¿no? Y ahorita más adelante hablaremos de cómo fui descubriendo poco a poco que en Colombia también pues esta planta del agave tiene un protagonismo muy somero, muy sutil, pero también tiene un protagonismo y ya hablaremos un poco acerca de esas cosas que se están haciendo y que se están descubriendo en Colombia. Bueno, continuamos con la otra gráfica. Esta imagen también fue sacada a través de la inteligencia artificial. Todas las otras que ven son fotografías porque soy un apasionado de los agaves, un apasionado de las espinas de los agaves, un apasionado de las texturas, de lo que sale del agave y de la estética del agave en general. Entonces, por eso tengo muchas fotografías en torno a los agaves y a los palenques. El agave se mezcla también, se entiende a partir de, el agave y el mezcal también se entiende a partir de los rituales, los encuentros, la creatividad, las sinergias socioculturales. No se puede prescindir de las creencias, lo mágico religioso, el arte, los símbolos y las ficciones. Hoy, ¿qué es? Un imperativo a involucrar estos elementos con la gráfica, el videojuego, el cine, que ahí se me fue la moda y la literatura. Bien, entonces tenemos tanto por ofrecerle al mundo, tenemos que exaltar tanto nuestros productos, por favor, los mezcaleros. Por eso estamos abriendo acá en Colombia un espacio no para el retail, el bajo graduaje, bajos precios y volumen por volumen. Aquí ya hay mezcal, está el mezcal vida, está ojo de tigre, aquí hay varios mezcales. Nosotros lo que queremos traer es mezcales genuinos de las comunidades. No le tengan miedo a los precios. El mezcal es un lujo. Los franceses nos venden lujo, los ingleses nos venden lujo, los gringos nos venden lujo. ¿Por qué nosotros no poder vender lujo? Entonces tenemos que bajar los precios, hacer otras mezcolanzas para ver si le ofrecemos al gringo lo que a él le gusta y el graduaje que él quiere, ¿sí? Y muchas veces tenemos que renunciar a nuestra idiosincrasia, renunciar a lo que somos precisamente por complacer. Sí, hay que complacer porque el mercado es el que gana, pero recuerden que el mezcal es un dispositivo también geopolítico, entonces también tiene que llegar también con sus reglas en muchas cosas, no excesivas, o sea, no vamos a vender un mezcal a 60 o 80 grados, no. Pero sí los mezcales que de verdad se toman son mezcales de 45, 43, 48, 50 y la gente los disfruta. Y lo digo porque en Colombia ya he hecho catas con estos graduajes y la gente le gusta. Pero ¿qué le va a decir una empresa de estos grandes, Diageo y todo eso? Pues que al colombiano no le gusta el graduaje alto, que solo toma licores dulces y demás. ¿Para qué? Pues porque ese es el business de ellos, ¿sí? Y muchas veces ustedes tienen que vender el alma para eso, para complacer más a unas empresas de volumen que de verdad vender esa botellita como un lujo, ¿sí? Apuéstenle a eso, apuéstenle a vender esa botella como el mejor de los regalos que le puede ofrecer México al mundo, ¿sí? Entonces, por eso digo, la historia es un dispositivo también psicológico y político. Si nosotros sanamos la historia en nuestra mente, sí, pues vamos a pisar fuerte como lo pisa un francés o como pisa un norteamericano y ahorita como pisa un chino. Bien, si nosotros reconocemos el protagonismo y reconocemos la grandeza de lo que tenemos, nosotros vamos a pisar también fuerte geopolíticamente hablando y estéticamente hablando, artísticamente hablando y filosóficamente hablando. Bien, entonces sí es un proceso mental, sí es un proceso de estudio, sí es un proceso de reconfiguración para que esos productos, para que el agave y todo lo que nosotros podamos hacer como colombianos, como mexicanos, ¿sí? Pues realmente tenga un protagonismo alto y no estemos, perdón la palabra, pero no estemos prostituyendo nuestros productos y nuestros procesos al mejor postor y a precios ínfimos porque esa es la realidad. Esa es la realidad y en Colombia esa es la realidad. ¿Bien? Muy bien. Continuamos.
Y pues ya lo decía, ¿no? En este caso necesitamos hacer que la ciencia, el laboratorio, el profesor, el investigador, el científico, el biotecnólogo, ¿no? Necesita estar ahí, al frente. Ustedes, yo creo que para mí un científico, un biotecnólogo tiene que ser como un profeta, así como el artista está creando la gráfica, o está creando inteligencia artificial, o está creando la pintura, el mural, la literatura, la moda. Dentro del laboratorio también está el profeta o el apóstol de estos elementos, del agave y de todos estos estudios para recrear y sacar nuevas cosas al mercado, para que nos posicionemos con un producto que es tan versátil y que pueda hacer tantas maravillas, y nos posicionemos desde sacar telas, lo que decía ahorita Víctor, ¿no? Se puede sacar telas. En Marruecos están haciendo seda de agave y no tienen agave, o sea, se llevaron el agave y están creando seda de agave, ¿sí? El papel, las esculturas, todo lo que se puede hacer, ¿no? También, pero desde lo científico, pues ustedes tienen ese flanco para poder recrear muchas cosas también y crear nuevas cosas, ¿no? Crear nuevas cosas, alimentos. Vimos cómo hasta del gabazo se puede sacar alimento humano, alimento para los animales, oxigenación para las ciudades, sembrando agaves. Bueno, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y la reflexión, que es como en mi caso, la reflexión no tiene que ver con la elucubración. Muchas veces que otro mal que nos hicieron los europeos del siglo XIX-XX, creyendo que el arte y la filosofía es como una especie de sentimiento individualista, al estilo Nietzsche o al estilo Dostoyevsky, ¿no? La filosofía tiene que partir de la realidad. Tenemos que pensar nuestros fenómenos sociales, nuestras problemáticas, lo que está sucediendo allá en la Mixteca o en la montaña, en Pátzcuaro. Tenemos que pensar eso, tenemos que pensar y reflexionar y escribir acerca de eso, de las problemáticas, la sociedad, las violencias, todo. Ahí es donde entra la filosofía. La filosofía no es aprender cosas de memoria o empezar a lucubrar sobre cuál es la esencia máxima de las deidades, no, ¿sí? La filosofía idealista, que viene desde Platón, pasando por San Agustín, después pasando por el protestantismo alemán, el idealismo alemán, ¿no? Hasta nuestros días, es una filosofía desencarnada y fuera de la realidad. La filosofía aristotélica, tomista, escolástica, que nos llegó acá y que nosotros no conocemos, es una filosofía más realista, ¿bien? Es la filosofía que piensa la economía, que piensa la política, que piensa los fenómenos, que piensa y se amanguala con la ciencia para hacer otras cosas. Esa es la filosofía, y por eso uno de los baluartes que tengo desde la filosofía es Gustavo Bueno. Y tenemos que estudiar a Gustavo Bueno porque nos ayuda a entender mucho más, ¿ok? Las cosas y la realidad, y no la filosofía kantiana o hegeliana, que solamente habla de postulados bastante abstractos, ¿no? Que hay que estudiarla así, y que muchas de estas filosofías de las que se vale, pues Enrique Dulces y demás, para hablar del idealismo indigenista y del que nos tiene fregados también, ¿no? Perdón que diga esto, pero tenemos que empezar a escudriñar un poco más para poder salir de estos atolladeros epistémicos y reconocer que nosotros como americanos, como mexicanos, como colombianos, tenemos también un pensamiento propio y que también podemos reflexionar y hacer ciencia y hacer buen arte y tener también el sartén por el mango como lo está haciendo ahorita la China o la India. ¿Bien? Ok. Pasamos. Y ya, pues la tarea que me he dedicado a hacer yo, no sé, Víctor, te perdone el tiempo, que yo me emociono y después le quito tiempo por allá a mis otros colegas. Si esperamos cerrar en 5 minutos, estaría chido. Perfecto, listo, yo en 5 minutos ya cierro. Va. Bien, entonces, lo que se está haciendo aquí es, ya estuve en conversación con el doctor Diego Giraldo Cañas, un estudioso de los agaves, pero les cuento que Colombia es virgen en este tema, tanto a nivel de tradición, o sea, a nivel de tradición y de procesos, porque no se ha hecho mayor cosa. Son muy pocas cosas las que se han hecho aquí con el agave, lo confunden con otra planta que se llama el fique y ya, el penco, el fique y ya, ¿no? Pero sí ha habido como atisbos de cosas interesantes a nivel de tradición, como ritos mágicos religiosos, hacen algunos productos,
y aquí se han descubierto hasta el momento 7 especies de agave. Entonces, por eso nos adelantamos para que podamos trabajar, investigar y hacer todo lo que estaba hablando antes de lo previo a lo que estoy diciendo, poder con la fundación que ustedes se involucren, porque yo también le decía a mis alumnos y siempre se lo digo, o sea, los hermanos mayor de la hispanidad, los hermanos mayor de lo hispano en el planeta, ¿sí? Son los mexicanos. Los mexicanos tienen mucho por aportarnos, demasiado por aportarnos. Y entonces por eso le digo a los mexicanos, y qué bueno que ya lo están haciendo algunos mezcaleros, y ojalá que quienes puedan y quieran, miren hacia el sur, miren hacia Colombia, hacia Panamá, hacia Centroamérica, miren hacia Chile, Argentina, miren hacia el sur y no solamente miren hacia el norte, que también es un mercado que obviamente México depende de Norteamérica en su 80% de mercado, pero miren hacia el sur. Entonces ahí es donde pido a gritos que ya lo hemos hablado con Víctor y después con otras personas para que vengan y podamos analizar y podamos ver qué opciones hay aquí y que podamos hacer trabajos mancomunados con el tema del agave. Bien, entonces por eso se creó la fundación también y pues al final descubrir qué se puede hacer y cómo involucrar a las comunidades y cómo salvaguardar muchas cosas que también aquí están en riesgo y cómo ayudarle al ecosistema y cómo pues poner la cultura del agave acá en Colombia. Bien, entonces eso es lo que queremos y pedimos a México, y en mi caso particular pedimos a México para que ustedes como mezcaleros, como agaveros, como, no sé, como creativos, como científicos, también miren acá y que el mezcal venga acompañadito de eso. Yo no quiero que el mezcal sea un producto o un destilado más que entra a Colombia, sino un estilo de vida que involucra muchos otros elementos y que también podamos hacer con esos elementos lo que se puede hacer acá en Colombia, ya a sabiendas de que también Mayahuel por acá esparció sus huesitos también por acá en Colombia, ¿no? Según el mito de Mayahuel, cuando fue destrozada por su abuelita y después surgió la planta del agave, ¿no? Entonces por aquí también hay huesitos regados de Mayahuel y por eso también le hice honor al ponerle a la Fundación Mayahuel. Entonces, pues no, muchas gracias. Yo encantadísimo, me emociono mucho platicando de las cosas. Les haríamos llegar también la presentación y pues esto es para eso, para invitarlos. Y Víctor, gracias porque ya estás viendo al sur y Víctor ya está haciendo cosas en Bolivia y su institución y su proyecto, y ahorita pues que venga Ebert y cuando puedas tú, Víctor, y cuando puedan cualquiera de ustedes que están viendo esto, escuchando, miren a Colombia, hagamos cosas en Colombia. Esto no es un tema de Iderman, esto es un tema de si no nos unimos, pues estamos fregados, perdón que diga la palabra, pero esto es de unirnos y de hacer cosas por lo nuestro y por salvaguardarlo, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí dejo esta intervención. Muchas gracias, amigo. Pues yo te caigo ahora como en un mes, más o menos. Super, bueno. Que era ya Bolivia y pues hago la escala ahí en Bogotá, pues ver excelente. Cómo quedaron las cosas después del evento. Y muchas gracias por toda esta perspectiva. La verdad es que cada vez que te escucho digo, wow, nunca imaginé que el agave pues se pudiera transmitir tan bonito, ¿no? Sí. En otros pues resúmenes de los que se nos acaban de integrar, el buen Iderman está en Colombia, acaba de dar una presentación sobre pues el agave como un símbolo biocultural y todos los elementos que van asociados a ello. Vamos a tener las conferencias, las vamos a compartir ahí en el grupo para que las puedan ver más tarde. Y no me queda más que agradecerte, hermano, por el espacio, por tu sabiduría y pues mucha suerte ahora en el evento de final de mes. Nos envías fotos allá al grupo. Sí, pues invitarlos a quienes puedan y también estaré notificando en los grupos para ver cómo va aquí. Las marcas al final han aplicado como unas 14 marcas y pues obviamente abiertos a que podamos trabajar acá con otras marcas poco a poco, pero yo sé que se va logrando. Y pues está la Expo Oaxaca, pero la idea es que pronto podamos hacer o un Expo México o un Mezcal Fest aquí en Colombia. Vale, maravilloso, pues ojalá pronto se pueda realizar. Bueno, hermano, un abrazo. Claro sí. No, un abrazote, muchísimas gracias, Víctor, de verdad, muchas gracias, y a todas las personas que han organizado esto,
muchísimas gracias por esta invitación y pues muy contento, de verdad me voy. Muchas gracias. Michoacán es mejor.